Hola, 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 ¿cómo están todos? Bienvenidos a Tras Escena. El podcast. Yo soy Seba Giraldo. Y yo, María José Poveda. Y bueno, nada, hoy estamos con Pedro Suárez. ¿Cómo grita el público? ¿Cómo se ve, cómo se oye, cómo se siente, Pedrito? Hola, gente, no, muy bien, todo muy bien, por aquí, por frío, una belleza. Ah, sí, delicioso. ¿Qué Como va? siempre. Para los que nos ven, les contamos que cambiamos de set. Fuimos a otro set no tan habitual y estamos en la casa de Pedro, brutal, muy contentos, muy felices y arrancamos este voltaje que... Pero sí, de una. Bueno, entonces Pedro es un actor colombiano reconocido acá, como con personajes como Caronte en La Reina del Flow. En Lalas Spa hizo un personaje de un policía también, ¿no? Detective, sí. Detective, ¿cómo es que se llama ese detective, Pedro? Ay, yo no me acuerdo del nombre, la verdad. No nos acordamos del nombre. Es que nunca se le dijo el nombre, siempre le decían un apellido. Moncada. Moncada. ¿Qué? Te estamos despistando, pa' ¡pum! Se olvidan los nombres de los personajes. Sí, no. Sí, claro, no sí, son importa. tantos. Pero bueno, vamos a empezar con este voltaje. Es con toda. ¿Con toda? Con toda. Bueno, muy rico. Bueno, Pedrito, para vos, ¿qué es ser actor o qué es ser un buen actor? No, lo que pasa es que yo, ahí sí yo no me atrevo a dar ese tipo de como apreciaciones, pues lo hacía antes, pero yo creo que en este medio es de gustos. Ok. Sí. Cierto, porque como para mí un buen actor puede ser una persona que escucha, que está atento, que es con su compañero de cierta manera pues como amable también en set y fuera de él. Para otras personas el buen actor puede ser el que es bonito, el que tiene buen cuerpo, ¿cierto? Entonces, Claro. hay una cosa muy subjetiva ahí también en eso, es de gustos, pero yo digo que un actor tiene que ser muy estudioso primero, ¿cierto? Muy pilo como de estudiar por lo menos su herramienta, que es su cuerpo. Me encanta. Y su mente, ¿cierto? También, todas sus emociones. Pero hay gente que lo hace, que estudia, que es juiciosa, pero usted los ve y usted dice, no me gusta, Claro. no me llena. Sí. Pero Ok. otra persona los ve y dice, sí, rico, Ok, qué ok. calidad. A los gustos, los colores. Exactamente, entonces ya dice como que, sí, no, yo siento que un actor tiene que ser disciplinado en todo el Chévere. sentido de la palabra. Me Sí, encanta con eso. todas las herramientas. Sí, más que te guste a ti o no te guste, más que sea bueno o no, yo creo que hay que ser disciplinado. Yo conozco muchos manes muy disciplinados que yo digo no son tan buenos, pero hay gente que les gusta y dice, uy, no, ese man es muy brutal. Yo digo, bueno, nada, es disciplinado, es camellador, es eso, yo creo que eso, el valor va ahí. Creería. Claro, que respete también la profesión, Y ¿no? claro, el oficio Sí. y todo lo que le gusta hacer, entonces, bonito eso. Feo es cuando uno ve personas que están ahí, están de pronto en el mismo medio que estamos todos y uno dice, no se lo merece. ¿Cierto? Como Sí, dice, sí, pero sí. bueno, ya de merecimientos sabrá el universo, no nosotros. Sí, claro. Que Y ya, sí. Ya eso está fuera de las manos de sí, uno. Eso como de buen actor o mal actor o buena actriz, como que yo no me atrevo a hablar de eso ya. Vacía, ya como que Mejor, mejor. Listo. ¿Y tú qué le recomendarías a alguien que quisiera empezar a actuar? empezar a actuar. O que esté en los comienzos. No, lo mismo, disciplina, estudio, ser muy indagar, ¿cierto? Yo creo que el actor se caracteriza también por eso, por esa incógnita que siempre tiene uno ahí, ¿cierto? Esa pregunta. Y yo creo que el que estudia actuación es porque tiene muchas preguntas, Sí, sí. no solamente una. Claro. Claro. Entonces yo siento que, por ejemplo, ayer hablábamos con Rafa, uno de los muchachos que estamos acá, y él decía que él era médico, que él estaba estudiando medicina, pero que él quería ser actor y que la actuación para él era lo más, y yo decía, bueno, y él también, porque pues yo siento que hay personas que están en la vida en otro tipo de carreras, en otras profesiones, Claro. y la actuación los llama por algo, ¿cierto? Claro. Algo tiene que... Yo siento que la actuación completa al ser humano de cierta manera, y hay muchas personas que hacen otras cosas, por ejemplo en nuestros talleres, y la gente, llegan psicólogos, llegan abogados, llevan trabajadores sociales, o sea, gente de diferentes De ramas, todo. Claro. y la actuación los toca por
por un motivo u otro. Sí. Entonces, sí, eso es como la inquietud que tenga cada uno de investigar. Claro, porque yo siento que la actuación es eso como que indaga dentro de la experiencia humana y cualquier persona ha tenido esa experiencia humana, entonces puede empezar y como tomar provecho de la actuación. Total. Sí, Igual. pero es muy terapéutico. Sí, 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 no, totalmente de acuerdo. Para los que nos ven o nos oyen, les contamos también un poco. Pedro también dicta clases, talleres intensivos de actuación con una técnica que aprendiste en San Antonio de los Valles en Cuba. De los Baños En Cuba. Y bueno, nada, es una técnica del maestro Meisner y vos como que la recomendás mucho para los actores. Pues sí, o sea, yo recomiendo que la gente estudie lo que quiera estudiar, ¿cierto? Sí. La gente puede decir, es que, claro, es un negocio el que tenés ahí con los talleres. Sí. Hay que vivir de Claro, algo, ¿no? Claro. De acuerdo. Pero otra cosa es como, o sea, yo no voy a ir a dictar una técnica sin alguna sustentación creíble y verídica, Claro. ¿cierto? Claro. Yo he visto a la gente que utiliza la técnica y yo digo, parce, bien, le funciona. Hay otros que no, hay otros que se supone que saben de la técnica y hablan de la técnica y la trabajan y uno los ve. Y nada. No. Claro. Entonces yo no la vendo como la panacea, yo no la vendo como yo la vendo, como te digo, como una herramienta que cada uno puede tener ahí en su cajita y que puede funcionar a veces no. Pero siento yo que es una técnica que le he ahondado, que he trabajado, que la he estudiado, que ya pues... La has probado La vos he mismo probado también. yo mismo en gente, he dirigido actores en series, he dirigido casting con esta técnica y me ha funcionado y le ha funcionado a los directores cuando les han llegado los actores que les hemos casteado. Yo digo, bueno, funciona. Vení, y hablando de casting, porque solito fue entrando en la pregunta, entonces ¿cómo lo haces? ¿Relación qué? Claro. ¿Cómo preparas vos un casting, Pedro? O sea, cuando a vos te llega un personaje, el texto, vos solamente pues ves el guión, lo que te dieron para el casting. Vos, Pedro, ¿cómo lo preparás? ¿Cómo preparas un casting? Yo no sé si uno lo prepara. O Ok. sea, uno sí lo prepara, pero entonces ¿a qué voy yo? Yo no sé si yo me meto en la tarea, yo no me meto en la tarea, por ejemplo, de encerrarme a leer el guión y a pensar en él. Entonces, por ejemplo, yo que hice esta mañana, me levanté, leí el casting que me enviaron un casting, entonces lo envié, lo leí que 4 o 5 veces, ya lo solté. Entonces eso que leí me deja todo el día pensando en cómo vestirlo, en cómo hablar, ¿cierto? Porque tengo como hasta el lunes para hacerlo. Bueno, sí, entonces con las sensaciones. Cuando hay tiempo, sí, cuando no hay tiempo me pasa lo mismo, pero entonces en esas pocas horas, en ese poco momento que tengo, yo cojo, leo el texto, lo suelto y me voy a hacer otras cosas. Pero entonces en ese de hacer otras cosas se me van ocurriendo y digo, ay, qué puta, yo tengo una gorra de tal forma, esta gorra podríamos ponérsela de patas a su personaje, no sé qué tal, o este pantalón, esta camisa, listo, ya pensé en eso. Y luego vuelvo y leo, ya vuelvo y lo suelto. O sea, no me gusta Como encerrarte, a meterte a la línea, al texto. Porque yo sé que a medida de que... Porque me pasa algo, no sé si a ustedes les pasa. Cuando ustedes se quieren acordar de algo que no se acuerdan y le meten cabeza a eso, uno no se acuerda. Sí, No, total. Y usted se pone a hacer otras cosas Y dice, ¡ay! Eso me pasa con Claro. el casting, de pronto hay veces con la creación del personaje también. Entonces, sí, se me van ocurriendo cosas. Sí, porque si me pongo a pensar en eso, es como lo que dice Meisner, que cuando uno está pensando mucho en la emoción no le llega. Claro. Cuando usted está pensando en la actividad que está haciendo, está pensando en lograr la actividad, más fácil le llega la emoción. Claro, porque esa fuerza, ese tratar de forzar las cosas es lo que hace que uno hay veces se tilde, como que se bloquee un poco. Totalmente de acuerdo. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con la técnica. Digamos, para las personas que no la conocen y que de pronto les interesa aprenderla, ¿tú cómo la describirías a grandes rasgos? A grandes rasgos, Meisner tiene una palabra muy bonita que a mí me resuena mucho, que se llama intuición. A grandes rasgos, la técnica habla de la intuición. Ok. ¿Cierto? Porque cuando él dice de escuchar en general, que no solamente se escucha con el oído, sino con la vista, con el tacto, con
todo, eso es intuición. Sí. Entonces cuando tú estás trabajando con un compañero, tú intuyes cosas, Claro. ¿cierto? Esa intuición hace que vos reacciones a ciertas cosas. Ok. Entonces, para mí es eso. Entonces, en general, la intuición, el man habla mucho de la intuición ahí. Brutal. ¿Y se trabaja más con la imaginación? Con la imaginación, claro, total. Se trabaja desde la imaginación, pero también, como él lo dice, puedes utilizar tus recuerdos también si es necesario, aunque no es muy recomendable. Claro, queda uno mal. Pero sabiendo uno ya también como esta premisa de cada uno de los, como de los lugares en el que el actor de pronto puede moverse, uno ya sabe cómo moverse también en caso de que quiera utilizar esa memoria. Claro, Sí, claro, sí. claro. Pedro, ¿vos en algún momento te has sentido que te han encasillado en personajes? Y si sí, ¿cómo te has logrado desencasillar? O si ves que eso pues, no está mal también. Pues bueno, yo realmente siento que no. ¿Por qué? Porque bueno, los personajes que he hecho, que no son muchos para televisión y para cine, pero pues me he logrado algunos personajes bonitos, me pongo a ver y el único personaje malo, malvado fue Caronte, Claro, la reina del de flow la 2. Reina del Flow 2. De resto, pues, han sido muy de diferentes colores, por decirlo así, cada personaje. Entonces, por ejemplo, hice un personaje en eso que llaman Amor, que era un man, que era un artista callejero, un trabajador de calle, que era una estatua humana, que era un man humilde, que era un man que había perdido a su hijo y a su amor, la chica lo había dejado y el hombre quedó ahí como, ¿cierto? Buscando el amor por las calles. Bueno, eso es más o menos como la historia. Ok. Ese personaje me pareció un poco bonito, blanquito, ¿cierto? Como que no tenía mucha maldad encima, era pícaro. Okay, sí. Era pícaro con la chica que se encuentra en la calle y tal. El personaje, por ejemplo, que dice en el robo del siglo, Goliat, era un personaje tranquilo, aunque estuvo en un robo, no era ladrón, Ok. no era malo, nunca usó un arma. El hombre realmente termina metido en el robo porque el man sabía de metalurgia, Claro. él sabía cómo derretir todas esas puertas y toda esa vuelta. Sí. Bueno, hice un personaje que se llama Chanda, pero eran dos personajes malos. Por ejemplo, Caronte era malo, pero era diferente al otro malo, que era uno que dicen Perdida, que fue una serie de Antena 3, España y Colombia, y en esa hice un guardia de seguridad, que era un hijo de puta. O sea, ese man era más bandido que ese todos. personaje era más vendido y más bandido, sí, los dos. Entonces, bueno, ese personaje sí más o menos como que malongo, pero era un malongo diferente, ¿cierto? Era como desde la corrupción, más desde que el man portara, sí, el man portaba su arma porque era un guardia, pero era más así, como desde la corrupción, era un corrupto. Okay. Claro, Por ejemplo, el personaje que dicen Lalas Spa era un pelotudo. Moncada, sí, Moncada, era un tombo, pues. pelota, Era como un detective, era ¿no? un detective, pero era una par de huevas, era Felipe, era Sí, Felipe sí. y yo. Entonces, claro, los personajes tontos que siempre les volaba el man que estaban persiguiendo. Igual era una comedia, ¿no? Era una También. comedia, sí, no, era divertidísimo, nosotros nos pasamos delicioso. Yo digo pues que eran unas huevas no juzgando el personaje, sino viéndolo como desde nosotros los paisas, como que un personaje. Sí. Una hueva. Sí, total. Y bueno, he hecho personajes muy, como a ver, hace poco hice, este que hice para el Mintic era un ex metalero que se volvió vegano, Ok. porque de manera adicto a las mujeres y a la carne. Entonces, como para dejar todo eso, se fue para un campo vegano. Después sus amigos metaleros de hace años van y lo rescatan porque van a volver a armar la banda. Entonces, bueno, Qué locura, ese qué personaje chimba. estuvo re, que también fue cómico, fue comedia. Entonces yo con la comedia también como que tengo un feeling bacano con la comedia. Y sí, entonces yo siento que no, todavía siento que no me han encasillado. Pues lo que pasa es que, a ver, dentro de lo que nosotros hacemos como colombianos, como latinos, nosotros también tenemos que ser conscientes de nuestros rasgos, ¿no? Claro. Y o por lo menos yo y nosotros pues, los antioqueños tenemos rasgos fuertes, ¿cierto? Tenemos rasgos como, sí, definidos, por decirlo así. Entonces, fuera de eso el acento. Sí. Y nosotros, pues, lastimosamente por Pablo Escobar y por toda esta cuestión del narcotráfico,
quedamos un poco Estigmatizados, ¿no? señalados, Con el sí, mundo. con el mundo, como estos malos son los malos, y en Colombia lastimosamente en algunas producciones vende eso y eso Claro. lo compra el exterior. Claro. Entonces el paisa es muy dado a que haga el personaje bandido. Pero malo, mira que con lo que decís es muy curioso, Pedro, porque pilla que aquí nosotros tres somos antioqueños y somos antioqueños totalmente distintos. Ajá, Y total. no hay tanto estereotipo. Mira, María José no es el estereotipo de la paisa. La paisa. Yo no soy el estereotipo del paisa tampoco. Sí, Ni sí. vos no sos un man con el 7, ni no. Lo fui. Sí, pero estamos en otras épocas de nuestras vidas. Era otro momento histórico. Sí, pero que decíamos ayer que lo pueden sacar a uno del barrio, pero el barrio no sale. No sale de uno. Sí, claro. Se tiene un Claro. barrio y toda la cuestión, pero tuvimos como, de cierta manera, una familia muy, muy inteligente y muy pila en el momento de decir, venga, usted ponga a estudiar. Sí, ¿Cierto? qué bueno. No, ya no vaya por allá. Ajá, ponga a sí, estudiar, sí, ¿cierto? sí, sí. Entonces decía, como que, uno lo jalaba irse a chillar, pero también la familia, como venga, pongas a estudiar, y también uno, de cierta manera, fue como, bueno, sí, estudiemos, que Sí, me ya gusta, empezaron me a matar a estos, Ah. no estudiemos, ¿cierto? Ok, Claro. Entonces, ok. una cosa ahí fuerte también en el barrio y la cuestión. O sea, Pero estamos hablando de otra cosa. No, entonces sentí, no, usted metió ahí, me encanta. ¿Sentís que entonces el arte o la actuación te salvó de muchas cosas? Sí, mucho, sí, porque me gusta irme a hacer teatro, por ejemplo, a la Casa de la Cultura, mientras mis amigos se iban a hacer otras cosas. Claro. Cierto, mis amigos, digo yo, los del barrio, los que Claro. estaban en alrededor, que estudiaban conmigo en la escuela, en el colegio, que era con los pelados que me tocó criarme. Entonces, claro, yo hice el teatro con los parceros, o salíamos del colegio y montábamos, no sé, un sketch, cualquier pendeja ahí, Sí. nos íbamos a tirar risa por ahí, la presentábamos en el colegio. Y ese tipo de cosas, entonces como que sí, siento yo que el arte también hace mucha mella en uno. Claro, como que empuja. Ah, bueno, entonces lo que estamos hablando de los estereotipos, no, yo siento que no me he estereotipado, yo siento también que de cierta manera uno como actor tiene que, tiene que tomar decisiones, ¿no? Y tiene que elegir. Claro. Y hay veces, claro, por el afán uno de tener un trabajo, por el afán de no sé, de tener dinero, puede repetirse con un personaje. Claro. Sí, pero yo también creo que ahí está el valor del actor en elegir, en decir, lo hago o no lo hago. Pero también está la necesidad, sí, que lo que hablamos esta semana, que me Sí. decía, ahí cayó la nevera y que, puta. Sí, solo leche. Pero yo he corrido con mucha suerte, he tenido, no sé, yo cuando me vine para Bogotá, me vine con eso que llaman Amor, ya se había grabado, pero no se había estrenado. Y tuve mucha suerte, yo he tenido como una cosa en la cabeza y en esto que hablamos de la neurolingüística, ¿cierto? De hablar y de declarar las cosas. Claro. Y a mí, siempre lo dije desde mi pelado, yo salgo de un lugar para uno mejor y siempre me pasa. Si yo termino un proyecto y me sale otro mejor. Eso está muy Y bueno. salgo de otro proyecto y me sale otro mejor y siempre lo he pensado así. Pero, claro, mejor en qué sentido. Hay proyectos largos, lindos, y hay proyectos cortos también que son muy bonitos, Claro. y con los Claro. directores que uno dice, wow, Sí, fue de sí, puta, ¿cierto? Entonces, por ese lado he tenido mucho donde pegarme, he tenido mucha oferta, he tenido como mucho parcero, he conocido mucha gente aquí en Bogotá, entonces como que eso lo agradezco pues como a la vida, porque también de cierta manera como que no has sufrido como muchos que dicen, parce, claro, me he visto con un huevo, una nevera y una libra de arroz, ¿cierto? Sí, sí. Pero para mí eso no es sufrimiento. ¿Sí me van a entender? Sí, Para mí sí. eso, digo, Esto me ayuda. ¿sí me entiendes? Hasta la creación. Comida, no, marica, yo por comida llamo a un tío, llamo a mi mamá, llamo a un parcero, ¿sí me entiendes? O sea, Sí, eso no es arriendo. O sea, no tiene nada que ver con Es el más dinero. importante el arte. ¿Sí me entienden? Entonces yo digo, parce, nada, y como te digo, el Bogotá, para mí Bogotá ha sido muy importante porque me ha abierto una cantidad de puertas, me ha presentado un montón de seres humanos increíbles también en el arte de la actuación, del teatro, del cine, de la tele, entonces muy, muy tranqui, pues sí me ha ido como muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Súper. Yo me quedé pensando en algo que dijiste ahorita acerca de tus personajes
que me pareció muy bonito, que aunque algunos tienen, digamos, roles similares en que son bandidos o policías, tú le encuentras como el sabor a cada uno distinto. Y yo quería preguntarte eso, como, ¿cómo haces para encontrarle esas esencias o para diferenciar personajes similares? ¿O ellos van llegando? No, a mí me gusta mirar gente. A mí me gusta mirar gente. Porque pero van llegando a través de la gente que está alrededor mío. Ok. ¿Cierto? Entonces, ¿Pero las buscas o están no, ahí? Van llegando. Sí. Sí, van llegando. O sea, Ajá. están ahí. Sí, pero sí, entonces sí. yo digo, por ejemplo, en eso que les digo, yo leo el personaje y digo, ya lo leo tan suelto. Sí. Y un momento a otro voy caminando y pum, me acuerdo de tal persona y digo, ay, es que este man se parece a alguien. Claro, ok. Ay, sí, parce. Ahorita hace poco hice un personaje para Tantas Almas, una película de Nicolás Rincón, y Tantas Almas era un paramilitar. Pues este paramilitar tan particular. Resulta que este paramilitar se vuela de los paramilitares por miedo a la brujería que ellos hacen allá. Uf, brutal. Estos manes se pintan las uñas de negro, les dicen los cruzados. Este personaje pilla que se supone que es malo, ¿no? Sí. Se supone que es paraco. Ajá. Pero este man, de cierta manera, está obligado a estar allá. Sí, Ok. Y el man se vuela. sí. Entonces cuando a mí me llega el personaje, yo dije, mira este personaje. Y un día, parce, andando así por el pueblo, me encuentro yo un man que no veía hace mucho rato, que era amigo mío pues, del colegio, Dairon. Y Dairon era un ex paraco. Y yo no sabía, yo no lo veía hace rato, entonces yo me pongo a ver con él, parce, ¿qué? ¿Vos qué? Ay, man, me contamina, bueno, yo es movilizado. ¿Cómo ahí está el personaje? Sí, venga. Y el man no empezó a contarme y empezó, pues es muy loco porque también las cosas se le aparecen, lo que les decía ayer a ustedes, la gente se le aparece a uno por algo en la vida, Sí, los personajes. claro. Y este personaje con una historia muy similar al mío. El man se escapó, que porque estos manes hacían sacrificios y un poco vueltas. O sea, y yo decía, ¡oh, la puta! Y entonces me llegó ese personaje y yo dije, este man es Dairon. Y lo trabajé por ahí, no necesariamente físicamente, porque pues, físicamente somos muy diferentes, pero sí como con la energía que el man maneja. Claro. Y entonces eso me ayudó, por ejemplo, con ese personaje de José, que era el de Tantas Almas. Y, por ejemplo, otro que hice, que también aquí acordándome, que el personaje no era malo, pero era un man de barrio, que se llamaba Marlon, en la serie Paraíso Travel. Este personaje era un, ¿cómo se les dicen? Coteros. Coteros. Los coteros estos de los manes que cargan bultos, pero en estos lugares de construcción, ¿cierto? Ok. Que sacan varilla, que sacan adobe, todas esas vueltas. Este personaje trabajaba ahí en un man de barrio, era un cotero, y tenía una esposa que era una prostituta. Uy, Dios. Y entonces el man no era malo, era un man de barrio, y el man es muy loco porque en la historia el man preña a la prostituta, entonces el man como enamorado de la prostituta, la preña, la vieja se le pierde, el man después la sigue buscando en otro barrio cuando la vieja se va, y el man se da cuenta de que la vieja tiene un hijo de él. Ok, él no sabía que la había dejado embarazada. Sí, él no sabía, entonces el man empieza a llegar ya al peladito, le ve que le gusta el fútbol y pum, y le regalan un fútbol, un baloncito para que juegue con los amigos, entonces el peladito como que huevón, a los días el man empieza como a hacerse amistoso con los peladitos, les empieza a picar los partidos, ¿cierto? Como a metérseles en el parche. Claro, sí. Después les lleva guayos como a los que ves iguales y ya el hijo le Sí, claro. ¿cierto? Y empieza a vigilarlo, a pillar para dónde tal y se le pilla donde vive, hasta que le llega la vieja, ¿cierto? Entonces el man de cierta manera es un man de barrio, como de cierta manera como aguerrido, como esos manes, parce, que pelea con el que sea, hijo de puta, y se le para el que sea, pero no es malo. O sea, el man nunca saca una navaja, nunca saca una pistola, nunca tal, pero es de esos manes parados que a ver, bueno, no le comen a exacto. nada. Entonces va y reclama a su hijo y no sé qué y tal. Entonces es una historia bacana y ese personaje dentro de esa otra historia que es Paraíso Travel. Y fue bonito también el personaje porque de esos personajes sí tenía mucho en el barrio. Ok. Claro. Esos personajes Muchas trabajadores, que son manes, parece que son manes, pucha, yo conozco uno que lo trae mucho de referencia que se llama Juan Manuel de la Rosa, que es un vecino mío. Saludos, Juanma. Juanma. Escuchamos. Y Juanma es un man, parce, o sea, una bica, huevón. Que es alto, tiene un cuerpo así, man, como si se mantuviera en un gimnasio. Y no, el man trabaja con vaca y caballos.
Ay, claro. Y eso alza Sí, eso sí, de sí. Julio Tolilla, huevón, alza guamasa, alza miel, alza sal, o sea, todo lo que tiene que ver con esos animales, alza animales, huevón. Sí, ¿no? claro, vacas. Pero bueno, con un ternerito al hombro tan Sí, pues, pesadísimo. entonces era Juan Manuel de gigante, huevón. Entonces yo llamo a Juan Manuel y dije, este man puede ser como el... Claro, como un símil, sin Similar, ser lo mismo, claro. exactamente. Entonces esa invención. Y es un man así como medio campesino, rudo, así como caja puta. Pero es querido, es buena gente Ok. también. Entonces, bueno, Bonito. también como por ese lado se me van apareciendo los personajes. No los esfuerzo mucho. Como que digo, no, esperemos a ver qué llega, esperemos a ver qué. En estos días hice un profesor de religión para una serie que va a salir que se llama La Primera Mujer. Para Netflix, que es la primera mujer que fue a la escuela en Colombia, yo era profesor de religión. Qué bonito. Y yo, a ver, pucha, yo estudié en un seminario. Ah, claro. Entonces también acordándome del profesor Diego que hablaba como así. Y yo dije, Diego, perfecto, por acá. No me compraron el team, pero sí la actitud del man como medio solapaongo. ¿Cierto? Esos hijueputas que no quiebran un plato, pero rompen toda la vajilla. Sí, sí, sí. Entonces ese fue divertido también. Y ahorita va a salir, por ejemplo, en Goles en Contra, una serie que va a salir de la historia de Andrés Escobar. Sí, Hice sí. un kinesiólogo de la Selección Colombia. Entonces sí, no me siento encasillado, me parece una chimba también porque he hecho personajes que he podido jugar con varios personajes bacanos, entonces por ese lado. Pero, no, dale. Adelante. Que por todo lo que nos cuentas, Pedro, he pillado que, claro, te van llegando los personajes, ¿cierto? La vida te los va regalando, o lo que la gente pues crea, ¿no? Van llegando, vos vas como investigando en el casting y demás, pero también vas haciendo referencias a muchas cosas que te han pasado en la vida y trayéndolo a colación, sin querer, pues, porque entonces vos decís, ve, me puede servir este para este para este. Y ahí se me llega una pregunta que es como, ¿cuál es el personaje, si existe ese personaje, al cual vos has dicho, le has metido toda, huevón, y lo has creado así, al que más, pucha, creación le has metido? No, al primer personaje que hice, o sea, a todos les he trabajado, pero a eso que llaman amor, yo no sabía que era una estatua humana, o sea, yo sí las había visto, pero para mí fue una cosa muy fuerte porque el personaje iba pintado de pies a cabeza, ¿cierto? Entonces por ese lado ya como que dije, pucha, vamos a estar pintados mes y medio, Claro. ¿sí? Entonces por ese lado también empecé a camellar a hacerme investigaciones como de la piel, porque me tocaba pintarme todos los días, a ver qué cremas y qué pintura me iban a aplicar, eso por un lado. Por otro lado, la creación del personaje, pues de estar como investigando y estar trabajando con esa tumana en el centro, estar como conviviendo un poco con lo que ellos hacen ahí, asoleándome, mojándome, pidiendo plata, o sea, no pidiendo, pero pues trabajando como para que la gente Sí, claro. te dé dinero, yendo a almorzar, a comer, a desayunar, a cagar, a miar, vestido así. Entonces uno dice, ese trabajo es muy fuerte y yo siento que los personajes que más le he metido, o sea, como les digo, a todos les he metido, pero como que a ese, como fue el primer personaje, mi primer protagónico para cine, fue como una cosa que yo dije, A profundizar también. claro, profundicé mucho y fuera de eso estaba en la regoma, puta, Sí, estaba obvio. recién llegado a Cuba a estudiar, estaba haciendo, entonces dije, no, marica, vamos a meterles toda la ficha y fuera de eso, pues, era muy loco porque éramos 3 protagónicos en la película y pues gracias a Dios el personaje mío terminó siendo el protagonista de la película al terminar la edición. Ok. Cierto que una de las chicas que era la otra protagonista me decía que ella no era actriz y lo peor que me decía, robaste el protagonismo, ¿no? Y yo no me venía a robar el protagonismo a nadie. Eso es familiar, ¿no? Sí. Yo no decido eso. El director de la edición y por ejemplo Felipe Arjure, que fue uno de los que hizo montaje de la peli, además le gustó mucho mi trabajo y entonces me dieron garra en todo lo que hice yo y mayormente pues el trabajo mío fue como más vistoso, más visible. Claro. Fuera de eso, un personaje también que es muy loco porque se salía de la realidad, era un personaje como subreal, ¿cierto? Entonces era un personaje el mío y el de la muchacha alegre, que era otra chica también costeña, que hacía otra estatua humana en el Parque Bolívar. Entonces eran 2 personajes surreales caminando en todo por pleno Parque Bolívar, vestidos, uno plateado y el otro dorado. Entonces era una cosa como que Claro. llama mucho la atención también visualmente. Y por ejemplo este personaje de Marlon tenía una característica pues que
le quise meter, no, yo creo que eso fue de las cosas que al director le gustó, y es que yo le meto pues como mis chistes y mis maricadas y mis dichos y un poco gonas, y el personaje quedó muy divertido, entonces tiene ciertas cosas que él también llama mucho la atención a la hora de la obra, y la obra por cierto lado se está volviendo un poco densa, entonces Felipe Arroyo le dijo, no, esto hay que meterle un poco de comicidad y este man la tiene y tal, y entonces me dieron mucha garra en él. Buenísimo. Brutal. Sí, ese fue el personaje que más le he metido, así como y a todos, como te digo, pero a ese fue como la investigación más. Y porque tuve el tiempo también, que es que hay otros personajes que uno no tiene el tiempo. Claro, que es el bomba. 15 días empieza a rodar, vea los guiones. Sí. Y digamos, ¿tú siempre utilizas un mismo método actoral o tienes algún método, alguna técnica que siempre utilices o como dices, una caja de herramientas y de ahí vas sacando? Así yo no sé, vea. Yo creo que las técnicas ya están. Sí. ¿Sí? Ajá. Hay gente que las nombra Ok. y que investiga sobre eso que ya está. Entonces a lo que voy es que, por ejemplo, Meisner, uno ya lo hace. Hay que hacerlos consciente. Claro, hay que ponerle el nombre. Sí, Claro. o sea, o por lo menos consciente de que estoy escuchando, consciente de que estoy, ¿cierto? Consciente de que el otro está y que lo estoy escuchando también. Sí. Entonces, a lo que voy es que yo creo que cuando usted ya entiende la técnica y la sabe, usted no piensa en ella. Ok. Se vuelve como parte Sí, de... se vuelve parte de ella. Yo sé que estoy atento, estoy escuchando. Por ejemplo, Wendy me decía en estos días, mi esposa me decía, ahorita ando haciendo una serie, y me decía, ay, no, esto tenía una escena tan brutal, yo no sabía qué hacer, y que se puso a repetir con ella misma. Sí, estás cansada, estoy cansada, estás cansada, estoy cansada, estás cansada. Tenía que ser una cosa que estaba muy... Y llegó al momento que tenía que llegar, al momento de grabar. ¿Sí? Entonces yo digo, como que sí, uno puede utilizarla, hay veces no la utiliza uno, sino que entra en el momento y ya, no tiene que repetir, pero si lo tienes que hacer y te funciona, es bien. ¿Sí? Entonces yo digo como que hay veces lo uso, hay veces no. Hay veces, por ejemplo, uso otras, por ejemplo, en Oscuro Animal, él me dirigió Carlos Fagua, y Carlos Fagua es un director de actores calidosísimo, ese huevón, y él trabaja con una técnica brasileña, no es brasileña, es una directora brasileña. Fátima Toledo. Fátima Toledo, ¿verdad? Sí. Entonces él trabaja con esa técnica y yo, por ejemplo, me le he robado ejercicios que él hizo. Claro. Lo he dicho, Fagua, ya sabes. Sí, los ejercicios de bioenergética, pero que también los tenía Grotowski. Exactamente. Sí. Movimiento, todo esto de la repetición, ¿cierto? El movimiento y tal. Entonces, lo psicofísico. Claro, muy buenísimo. Entonces, por ejemplo, en Oscuro Animal, él nos dirige y fue bacano también, porque fue otra técnica y yo me dejo guiar, ¿sí me entiendes? Claro. No digo, soy Meisner y ya, no, a mí lo que me funcione y lo que en el momento y lo que la película necesite, o lo que la serie necesite, o lo que el personaje necesite, bienvenido sea. O sea, yo como que no tengo una cosa así específica que tengo que hacer esto, no. Sí, no estás como cegado a utilizar cualquier cosa que te funcione en el momento. Sí, y mientras más uno aprende, más tiene para sacar en cualquier momento. Claro. Pedro, y para ir como cerrando, yo voy a tirar una pregunta, luego Manito tira otra y vamos cerrando, que el tiempo es reducido y apremia porque lo agarramos y lo sacamos del taller. Imagínense pues. Estamos tallereando, pero bueno, la pregunta es, con lo que hablamos de la peli, tu primer película, y lo que nos contaste de la actriz que, digamos, no era actriz o no se dedicaba a esto, ¿vos qué pensás de los actores naturales? Personajes naturales, por ahí me hicieron esa corrección hace poco. ¿Cuáles actores naturales? Eso no existe. Personajes naturales, yo, bueno. Sí, señora. Sí, tienes razón. No, yo no tengo ninguna contravención. Ok. ¿Cierto? No tengo como ningún problema con que un director o una producción o una obra, una película requiera actores de personajes naturales, ¿cierto? Como que digo, si el director lo necesita y la película lo necesita, bienvenido sea. Listo. ¿Cierto? Yo con eso no tengo lío. Y yo siento que, pues, como que
el cine y la televisión. Yo siento que más el cine trabaja con personajes naturales y el cine siempre nos ha querido vender y nos ha querido mostrar una realidad y lo logra. Por ejemplo, ahorita quiero ver mucho la peli esta de Laura Mora que ganó premio en España. Y todos son actores naturales y Laura no trabaja sino con personajes naturales. Sí, igual todos, que Víctor Gaviria. Igual que Víctor, ella adora a Víctor y me parece que es una apuesta muy valiosa y ha hecho, por ejemplo, Matar a Jesús, una peli brutal, y aunque tuvo un poco una mezcla también, hubo actores profesionales con ciertos personajes, los principales eran personajes naturales, entonces, y me pareció muy buena peli y ahorita pues con esta otra con premio, imagínate qué película será, claro. Y hay que verla, yo siento que todo eso es válido, o sea, si el arte tiene que valerse de todo lo que hay a su alrededor, ¿por qué no hacerlo? De acuerdo. Claro. Y por último, te quería preguntar, cuando estás en una escena, ¿qué tanta importancia le das al texto? ¿O es más importante sentir el personaje para ti y basar básicamente lo que está diciendo? ¿O tú eres de esos que dices texto así como es? Okay. Es el director, porque hay directores que te dan la libertad de decir, bueno, esta es la situación, esto es lo que está pasando, el personaje está sintiendo esto con ella o con él o no sé qué, ya saben cómo es la cuestión, improvisen. Claro. O hay otros que dicen, no, me cambia la letra porque el guionista dijo que no se puede cambiar ni una palabra, entonces ahí le toca a uno hacer caso y se inicia la letra, entonces, claro. Pero yo siento que es importante, pues así te ciñas a la letra y a lo que dice el texto también saber cuál es como el enfoque de la escena, cuál es su atmósfera, ¿cierto? Tratar de entender qué es lo que está pasando ahí, porque es que hay personas que se aprenden el texto de memoria y usted no le siente una inflexión, no le siente un ritmo a la escena, ¿cierto? Son como diciendo las cosas hacia arriba de madre porque no entienden realmente qué está pasando en la escena. Entonces cuando un actor no entiende qué es lo que está pasando ahí, eso se va a ver raro, se va a hacer sentir raro, se va a escuchar raro, por más que el texto sea tal cual. Entonces es más importante entender la escena, sí, hacerle un trabajo a la escena. Total. Claro. Bueno, no, muchas gracias por vernos, si nos están viendo. Por escucharnos, si nos están escuchando. Denle like a esto tan brutal, gracias a Pedro por recibirnos en su casa, en su hogar, por su tiempo. Y te quería preguntar, proyectos que estén saliendo, ¿cuál es tu Instagram, redes? Bueno, mi Instagram es Pedro Suárez Actor, me olvidé decir el correo. @Pedro Suárez Actor. Pedro Suárez Actor. También da el de los talleres. Los talleres es @campamentos creativos. Y bueno, ahorita, pues como les conté, va a salir Goles en Contra el 2 de noviembre, se estrena en Netflix. Por ahí está por salir también la que les conté, esta del profesor de religión, La Primera Mujer. Buenísimo. Y Melena, que la terminamos de grabar ahorita hace 15 días, eso no se sabe cuándo va a salir. Y bueno, nada, por ahí hay muchas cosas por hacer. Súper Pedro, tus redes sociales, Majo. Mi Instagram es @mariajosepouv. Y el mío es @sebas.viraldo y el de Tras Escena, el podcast es Tras Escena, el podcast. Bueno, nada, ya saben, denle like, ojalá esto les sirva también para la vida, para que sigan aprendiendo, para que se arriesguen a jugar y a conocer todos estos bonitos conocimientos que tiene Pedro y mucha gente que vamos a estar trayendo acá. Y por aquí vamos a seguir dictando talleres, entonces bueno. Increíbles los talleres, muchas gracias. Gracias, Pedro. De qué es el tras escena de la actuación, no solo de los actores, sino también directores de casting, productores. Y ya eso se manda al director de casting y ya ellos escogen junto con producción cuál es el actor que se queda. Para mí un buen actor es una buena persona, un buen ser humano. Creo siempre que en un casting hay muy poco tiempo. Estimula al personaje para que siempre haga eso de alguna manera diferente, no sea una vaina repetida. Te van a llegar 10 castings que están en la misma intención y el que entendió y el que transitó, esos son los 2-3 castings que uno dice, entendió la escena. Tratar de forzar las cosas es lo que hace que uno a veces se tilde.